Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús queremos darte gloria, honra y alabanza, Señor. Una vez más agradecido, Señor, de estar en tu presencia, rogándote, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que la palabra, Señor, que sea soltada en este día, sea una palabra, Señor, nacida en tu trono de gracia, no en el corazón del hombre, Señor amado, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos recibir, Señor amado, todo lo tuyo, todo lo que venga de ti, Señor amado, desechando, Señor, todo aquello, Señor, que no sea de bendición para nuestras vidas, Padre. Cada uno de nosotros, Señor, estamos en un distinto lugar de crecimiento y la revelación de la palabra, Señor, llenará, Señor, cada espacio de nuestro corazón, trayendo, Señor amado, un crecimiento, Señor, espiritual, Señor, para que en ese crecimiento, Señor, podamos, Señor, ser, Señor amado, nuevamente, Señor, renacido, Señor, en tu ser, Padre. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu cuerpo, Señor, se manifieste, Señor, en nuestros cuerpos y que nuestra mente, Señor amado, esté, Señor, a partir de hoy, más que nunca, Señor, llena de la mente de Cristo y de todo pensamiento nacido en ti, Señor. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de las tinieblas que quiera perturbar, Señor, que quiera, Señor amado, venir a robar, Señor, la palabra. Y declaro, Dios mío, que nuestros corazones, Señor, estarán prontos y dispuestos, Señor, a recibir una palabra revelada, Señor, que traerá crecimiento a nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y buenas tardes. Los saludo a todos con la paz del Señor y le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da eh, de poder dar la palabra en este día. Y quiero poner de manifiesto de que voy a dar la palabra, pero va a ser puro palabra. Así que bueno, ya prontamente me pongo a, a darla. Vamos a ir a Romanos 7, 7. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Es verdad, cuando uno no desconoce las cosas, sabe de que eh, no tiene, cuando no conoce lo que está mal y lo que está bien, uno desconoce si está en pecado o no está en pecado. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto
es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué paradoja, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que, que lo que mora en todos nosotros, ¿no? Porque verdaderamente eso es lo que, por ejemplo, me pasaba a mí. Eh, yo creo que quizás a muchos, ¿no? Porque nosotros, aún sabiendo lo que era el bien y el mal, pensamos que, bueno, dentro de todo, yo pienso que bueno, que obro bien, que soy una buena persona, pero conociendo la ley de Dios, ahí uno se da cuenta en las cosas malas que está haciendo. Por ejemplo, a veces en los chusmeríos, a veces el pensar mal, a veces el decir cosas en contra de otra persona y decir, eh, eh, desearle el mal a otra persona. Por ejemplo, cuando también dice la ley que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos acordamos de aquello de que una vez nos hizo una macana, una vez, y yo sinceramente tengo malos pensamientos a esa persona. Y si no me limpio, no restauro mi vida, eso va a llegar, cada tanto va a llegar a mí para demostrarme de que yo no he perdonado. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Por eso la ley está bien, porque nos recuerda que hay pecados que en lo cotidiano nosotros no lo tomamos en cuenta, pero sabemos que está mal. Y, 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 y aunque muchas veces, como me pasa a mí, muchas veces hasta me da vergüenza pedirle tantas veces a Dios perdón por todas las macanas que uno se manda diariamente. ¿Cuántas veces uno, este, y gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios que nos perdona, porque verdaderamente a veces uno se siente muy mal cuando dice, ya le pedí tantas veces perdón a Dios, ¿cuántas veces me va a perdonar el Señor? Sin embargo, su palabra dice que Él va a estar hasta el final de nuestros días. Entonces va a estar presente. Él ama al pecador, no al pecado. Y si nosotros nos volvemos a Él, Él va a estar presente en perdonarnos, pero cuando lo hacemos de corazón. Por eso, en todas estas cosas que habla de la carne, muchas veces nos tenemos que esa lucha que tenemos diaria nosotros con nuestra carne que nos lleva al pecado. Al pecado, a lo mejor el pecado
cotidiano, al pecado de ira, al pecado de cualquier cosa, cosas hasta cotidianas que nosotros ni pensamos que son pecados, pero delante del Señor sí, sí, porque nuestra mente, nos, nuestras, nuestros miembros nos llevan al pecado. Por eso cuando nosotros tenemos malos pensamientos tenemos que cuidarnos de esos malos pensamientos que nos llevan al pecado. Por eso cuando tenemos malos pensamientos es reaccionar enseguida y, 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 y arrodillarnos a orarle y pedirle perdón al Señor y ponernos enseguida en situación para que ese mal pensamiento no tome raíces. Cuando nosotros nos sentimos debilitados, cuando nos sentimos queriéndonos apartar, queriéndonos enfriarnos. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de decir, bueno, yo tengo mucho trabajo, bueno, yo tengo muchos compromisos, yo tengo, en la familia, en el trabajo, en mis cosas? Y es verdad, la vida hoy en día nos lleva a a esos compromisos, pero cuando nosotros tomamos, por eso cuando muchas veces se ha hablado acá de tomar decisiones, cuando tomamos la decisión nosotros de comprometernos ante Dios, tenemos que comprometernos de corazón. Y cuando nos decimos, cuando nos comprometemos, y hay veces que verdaderamente por ahí no podemos a veces cumplir ciertas cosas que nosotros mismos nos comprometimos a hacer. Pero ¿qué tenemos que tratar de hacer? Para mí, entender es decir, hermanos, esa es la unión. Por eso es la unión entre todos nosotros en un mismo cuerpo. Que todos tengamos esa, que no es que uno tiene que hacer una cosa y otro tiene que hacer otra. Cuando, si este dedo falta, si este dedo está haciendo otra cosa de parte de mi mano, no va a estar cumpliendo con con mi mandato. Entonces yo entiendo de que cada uno de nosotros cuando por ahí tenemos alguna necesidad de algo, yo creo que tenemos que avisar a los demás y perdonen, que muchas veces nos pasa a todos nosotros, a veces en la vida cotidiana, ¿no? Ese respeto que tenemos que tener el uno para el otro. Tenemos que respetarnos para que eh, podamos ser ese verdadero cuerpo que al unísono está trabajando para un mismo fin. Bueno, voy a seguir leyendo la palabra. Viviendo en el Espíritu, dice en el 8.1, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué importancia esto? ¿Por qué a veces nos tratamos, a veces nosotros, muchas veces yo, cuando no estaba en los caminos del Señor, me preguntaba, digo, ¿para qué vino Jesús si es Dios, ¿para qué vino a sacrificarse? Está bien, decía por nosotros, pero
Si en él estaba en, ¿para qué va a sufrir? Agarraba, daba la orden y bueno, vos fulano te salvás, vos mengano no. No, Jesús vino a salvarnos a todos porque Dios Padre así lo dispuso, Dios Padre así lo había ordenado, decretado, porque Él es amor. Jesucristo es parte de Él. Jesucristo vino a hacer lo que el Padre hacía. Entonces, por eso es la misma cosa. Y eso es lo que trata de enseñarnos a nosotros, que aún siendo uno una cosa y otra, yo viendo lo que está haciendo, como dijo el otro día este, eh, cuando mi hijo predicó sobre Pablo, que dijo que sed ¿cómo es? Imitadores. Imitadores de mí como yo lo soy de Cristo y Cristo del Padre. Y así tenemos que funcionar como iglesia. Bueno, voy a seguir leyendo, dice. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero las que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué hermosa palabra. Sinceramente quise leerla toda, esta palabra, porque yo sinceramente esta palabra la sentí toda completa como la leí dentro de mi corazón, porque es tanta la enseñanza, tanto en lo que la misma palabra, muchas veces las palabras que yo pueda decir quizás están un poco de más, pero lo que dice acá nos enseña a nosotros a seguir en lo que ya comenzamos. No nos sintamos mal, porque yo le doy gracias a Dios, porque esto me da a mí la pauta de que estamos caminando en bendición. Estamos caminando en bendición. Le doy gracias a Dios por todo eso. Yo sé lo que es caminar en maldición, y es muy triste, es muy feo. Tenía muchas cosas cuando uno estaba en, en la carne, como diría, como cuando no conocía al Señor, si me deleitaba con cosas del mundo. Pero como yo digo,
eran cosas que hoy me deleitaban y mañana me traían, me traían muchísimas cosas. Y, y gracias al Espíritu Santo, que aún yo sin saberlo, y por lo que el Señor tenía dispuesto para mi vida, cuántas veces me sanó, me sacó de cosas que verdaderamente no sé si hubiera tenido vida hoy en día, porque me sacó de cosas tremendas, en las que, como yo les dije la vez pasada, me puse, a veces cuando uno lee la palabra, ¿no? Se pone a meditar. Yo tengo una larga vida, ¿no? Me puse a meditar en mi larga vida y me puse a recordar las cosas en las cuales eh, era imposible que sin la ayuda de Dios yo me hubiera librado. Era imposible que sin la ayuda de Dios yo me hubiera librado. Porque en más de una ocasión hice, como dijo mi hijo alguna vez también, hice la planchita porque sinceramente, a pesar de mi experiencia, a pesar de mi fuerza, muchas veces que yo disponía, eh, no le encontraba solución y dije, hago la planchita y me entregaba a Dios sin saberlo. Y el Señor ahí me rescataba. Y yo sin saberlo, el Espíritu Santo me estaba, me estaba sacando de ese pozo en el que me había metido por mi propia decisión y por lo que dice acá, que muchas veces el, creyendo que uno actúa bien. Fermín, qué buen muchacho, siempre me dijeron desde joven. Pero yo no era tan buen muchacho, porque tenía muchos pecados, muchas cosas en las cuales hoy en día me arrepiento. Y le tuve que pedir perdón en un montón de cosas y darle gracias a Dios por todas las que me libró, porque ahí me di cuenta que el Señor me perdonó. Ahí me di cuenta que el Señor me perdonó y me rescató de esa vida infame que tenía. A pesar de que yo en esos momentos por ahí me sentía bárbaro, pero no estaba bien, porque en cualquier momento podía caer bajo vaya a saber qué cosa. Y quién sabe si hubiera tenido vida hoy en día, porque yo he tenido muchas cosas en las cuales arrepentirme y le he pedido perdón a Dios. Y por eso esta palabra a mí me ha enseñado y me ha hecho ver muchas cosas en las cuales le doy gracias a Dios, porque Él verdaderamente me ha sacado a mí y a mi familia y a mi entorno de un montón de cosas muy tristes, muy feas. No digo que uno no tiene algunas cosas en las cuales renegar diariamente, porque la vida es una de cal y otra de arena, como siempre, pero uno se va perfeccionando en lo personal. Todas estas cosas que vamos pasando nos van perfeccionando, porque yo antes me tocaban así, eh, como yo le he contado algunas veces, cuando recién entré a ferrocarril, que tenía 16 años, a pesar de lo chiquito que soy, yo vivía peleándome pero todos los santos días. No había un día que no me peleaba, pero Dios me rescató de todas esas cosas. Yo le doy gracias a Dios porque
quién sabe en qué hubiera terminado, en qué hubiera terminado. Y yo le doy gracias a Dios, pero infinitas gracias a Dios, porque Él es, no sé, no tengo palabras de agradecimiento al Señor, y el Señor me demuestra de que Él está, Él está, Él está hasta el final de mis días. Gracias le doy. Y ahora quiero, hasta acá la palabra, y quiero orar, Señor. Señor, quiero darte gracias, Señor, por esta palabra. Señor, quiero darte gracias, amado y bendito Padre. Y sé que algún corazón, sé que alguien va a recibir esta palabra, Señor, como me llegó a mí, Señor, como me enseñó a mí, como me levantó a mí, Señor. Esta palabra llegará a alguien, Señor, que aunque sea a uno, Señor, pero que nos va a levantar y nos va a animar a seguir en tu camino, Padre Santo, porque sabemos, amado y bendito Dios, que sin ti no somos nada y que sin que tú, Señor, nos sacaste y nos rescataste, amado y bendito Padre, de todo lo malo que antes éramos sin darnos cuenta, como dice la palabra, cuando supimos lo que era cuando tu palabra nos enseñó, la ley nos enseñó que estábamos en pecado, ahí nos dimos cuenta y por eso le pido perdón al Señor por todas esas cosas y le doy gracias por haberme perdonado y rescatado de todo lo malo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.